La Sociedad de Autores y Compositores de Chile, para el Consejo Nacional de la Cultura, es muy importante la actividad que se realiza en general en este recinto, y en particular para nosotros, que hemos vivido de la música mucho tiempo y por muchos años, con bastante dificultades los viejos al comienzo, y todavía eso persiste lamentablemente. Es de mayor preocupación poder conectarnos con la gente joven, ¿verdad?, para entregarle nuestra experiencia y para que de esa manera podamos tener también una opción mejor de vida con respecto a lo que hemos escogido como profesión y como amor, que es la música, que es el canto, que es la poesía en general. Y sobre todo cuando se trata de lo nuestro, de lo que es propiamente nuestra identidad. La cultura es muy amplia, y en esa amplitud de la cultura, en cada una de sus manifestaciones obviamente se presenta la identidad de cada país. A nosotros nos corresponde hacer esto con lo que es la poesía y la música. Llevamos muchos años en esto. Estamos aquí en este panel con Clarita Parra, autora, compositora, gran intérprete, perteneciente a una familia extraordinaria realmente, de un talento que nadie sabe de dónde nació, pero que apareció de repente. Por ahí leyendo unos escritos sobre la Violeta, se dice, por lo menos yo subentendí eso, que esto nace de el amor de la madre de la Violeta y de todos los Parras aquellos, y del padre, que era un gran profesor y que amaba mucho lo que era la identidad nacional también. Por lo tanto, Clarita representa a esa rama importante, los Parra, la familia Parra en general, de un talento impresionante. En su trayectoria, Clarita no solamente es una autora, compositora y intérprete, sino también estuvo siempre preocupada de la cosa social y de la cosa laboral. Fue presidenta del Sindicato de Folcloristas y Guitarristas de Chile, donde realizó una gran labor. Junto a ella está Nano Acevedo. Este par de amigos los conozco de toda la vida y me enorgullece estar con ellos acá, realmente, lo digo de corazón. Nano Acevedo, también un hombre que ha trabajado por la cultura nacional a través de nuestra raíz folclórica, tanto como autor, compositor e intérprete, y fundamentalmente también ha hecho una labor de trabajo social impresionante y de solidaridad tremenda para todos quienes hemos estado en la misma ruta que él. Por lo tanto, para mí en lo personal y para nosotros en particular, para los tres, es bastante satisfactorio que por lo menos estén ustedes, que son gente joven, y que podamos entregarles nuestra experiencia. Vamos a partir entonces con lo que tenemos, con ustedes, y vamos a comenzar con la expresión de la Clarita Parra, que se está tomando un remedio, ¿verdad? Pero es bueno para la salud. Tomar remedio es bueno para la salud. A propósito, salud. No es lo que se toma habitualmente, pero trágueselo con agua, no importa. Bueno. Por lo menos que algo le haga, vos, Clarita, que le trapique yo, por lo menos, ¿verdad? Sí, siempre dice lo mismo, pero no pasa nada. El momento... A la hora de los que hubo, ¿verdad? Es que ya estamos viejos, ella es una chiquilla al lado mío. Entonces ya a esta altura del partido, la verdad que lo único que quieren es decir una poesía nomás, porque hasta ahí llegan, ¿verdad? Para encantar. Muchísimas gracias. Primeramente debo agradecer la invitación para estar en esta mesa, este panel, y saludar en primer término también a este gran músico, intérprete, compositor, integrante de Santiago 4, con una trayectoria, pero que ya la quisiéramos nosotros, director de radio, director de sello grabadores, impulsor de muchos cantantes e intérpretes o compositores. También toda una vida, porque el otro día me contó que empezó como a los 14 años, cosa que se lo creo, desde el tiempo de la nueva hora. Así que también lo saludo y le digo gracias por estar junto a nosotros. Pero yo lo voy a saludar con un aplauso como merece un gran artista, como el gran Tito Ibarra. ¿Les parece?
En realidad, yo tendría que haber pedido también ese aplauso por la historia de cada uno de ellos. Pero ustedes aplaudan ahora a la Clarita y después cuando te vengan a aplaudan. Ese es el pago de los músicos en realidad, el aplauso. Lo malo que de repente en el supermercado no nos aceptan aplausos de pago, ni en Chitectra, ni en el agua potable, ni en el gas, ni en ninguna parte. Queridos amigos, para mí es tremendamente importante poder conversar de este gran tema que aflige prácticamente no solo a los músicos, yo diría que el arte en general, porque mi lema es: la música de un país es el reflejo de su cultura. Pero ampliémonos, el arte de un país es el reflejo de su cultura, sino de qué manera seríamos conocidos en el mundo. He tenido la oportunidad de viajar a varios países y bueno, y se conversa desde Rosita Serrano, ¿no es cierto?, del maestro Claudio Arrau, de Ramón Binay, de Violeta Parra, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Nicanor Parra, Gonzalo Rojas, ya desaparecidos varios, por ejemplo, que estamos acá. Entonces, ¿cómo es posible que quienes estamos insertos en esto que es el arte de nuestro país y que es la identidad de un país, en todas las ramas? Nosotros somos músicos, pero lo digo con respeto, en todas las ramas del arte está inserta la identidad. El escritor, el pintor, el que escribe un guión, el que se le ocurre una idea, fíjate, y la traspasa, ya es parte nuestra. Pero sin embargo tenemos el grave problema: somos entretención. ¿Se han fijado ustedes, no? Nos llevan a un lugar para entretener. ¿Y por qué no? No es nada malo. Pero entretener también es un trabajo. Nosotros debemos prepararnos, ya sea para ir por una canción, por dos canciones, por un recital. Si tenemos 20 personas o tenemos 100 personas o 4.000 personas, nosotros actuamos exactamente igual en un escenario. Por eso quiero mi oficio. Y con respeto digo, yo voy a un banco, voy a una oficina y me dicen: sí, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? Y nosotros podemos tener a una persona muy querida nuestra, enferma, en el hospital, muriendo, y salimos al escenario, queridos amigos, y decimos: ¿cómo están ustedes? Estoy feliz de estar en este escenario, de cantarles mis canciones, de que ustedes participen. Bajamos del escenario y ahí nuevamente volvemos a retomar nuestros problemas, que ninguno de ustedes se da cuenta de lo que estamos pasando. Entonces, en primer término, creo que debemos ser reconocidos como trabajadores del arte, trabajadores de la música. ¿Están de acuerdo ustedes? Sí. Exactamente, ese es mi sueño. ¿Por qué? Porque en el año 1964 se logró por primera vez obtener un tremendo logro gracias a grandes dirigentes que tuvimos. Hay varios de ellos que ya no están en este mundo, pero quedaron felices porque habían cumplido una tarea. ¿Y cómo lograron esto? Nuevamente, primer punto, querido Tito, la unidad del gremio, no solo de los músicos, reitero, la unidad del arte. En esa oportunidad se formó la Federación del Espectáculo de Chile y logramos la ley 15.478, donde los artistas pasamos a ser empleados particulares y entramos a la caja de empleados particulares, con todos los beneficios que esto requiere o que teníamos. Pero esto nos duró poco, nos duró solamente hasta el año 73. Ahí se deroga, ahí se anula. Sin embargo, queda un ganchito que muy pocos, que un grupo minoritario logra insertarse nuevamente a esta ley, que los empleados particulares éramos
en lo que se convirtió después INP y hoy día IPS, ¿no es cierto? Seguridad social para los trabajadores del arte, con derecho, contrato legítimamente, con derecho a tener una licencia médica, con derecho a enfermarnos y a morir dignamente. Y no va a aparecer después en los medios de comunicación donde el público dice: pobrecito, era tan buen artista, qué pena que haya fallecido así. De esa manera, qué pena. Nosotros merecemos, queridos amigos, merecemos no porque lo queramos, porque somos parte de un sistema, de la sociedad, y es un trabajo. Merecemos ser reconocidos como trabajadores y tener los mismos derechos que cualquier trabajador. Y eso, reitero, aunque sea majadera, estoy al lado de un presidente de un sindicato, estoy al lado de quien representa al sindicato folclorista, además a quien le tengo mucho cariño, es la unidad de los artistas, la unidad de los gremios. Me enteré, si yo me alargo, por favor ustedes me pegan con eso. Me enteré que en el 2010 un grupo de diputados logró redactar un proyecto llamado Proyecto para Seguridad Social, pero eso quedó ahí sin urgencia y lo dejaron del 2010, y de esa manera no vamos a poder obtener ninguna ley, porque lo que necesitamos es una ley, ser reconocido en una parte, pero a través de una ley que le dé seguridad a los artistas chilenos. Ya dimos un paso pequeño, pero como decía un gran pensador: no temas ir despacio, solo teme no avanzar. Esto de la ley del 20%, de música del 20%, que es una miseria, pero es el primer paso. Y el segundo, y además importantísimo para mí, es justamente el reconocimiento y que nos entreguen seguridad social y que seamos trabajadores en nuestro país como corresponde. Eso es. Muchas gracias, Clarita. Y muy clarita la exposición. La verdad que sí, es verdad lo que dice Clarita. Por años, en lo personal, podría decir que yo comencé teniendo muy corta edad, a los 17 años, integré un grupo de la nueva ola chilena que se llamaba los Dreamers. En ese tiempo, todas las agrupaciones que nos dedicábamos a la música popular nos poníamos nombres en inglés porque era la moda, ¿verdad? De hecho, con los Dreamers nosotros admirábamos e imitábamos. Y los Dreamers era un grupo vocal e instrumental, pero fundamentalmente vocal. Entonces mirábamos los grupos vocales de Estados Unidos, a los Platters, a los Cuatro Haces, a lo mejor agrupaciones que ustedes no conocen porque son muy jóvenes, a los Diamond y una serie de grupos de aquel tiempo. Y lo hacemos con mucho amor. En ese tiempo, yo les hablo del año 58, 59, y en ese tiempo éramos todos orejeros, la gran mayoría. Una de las pocas instituciones que se dedicaban a enseñar música era, y sigue siendo, el Conservatorio Nacional de Música, solo que ahora hay una cantidad enorme de escuelas de música de toda índole, lo cual es importantísimo para nuestro oficio, como dice la Clarita Parra. Pero en ese tiempo no, en ese tiempo éramos todos orejeros, nos pegábamos al parlante para saber qué hacía cada instrumento o qué hacía cada voz en un grupo. Y eso nos hizo seguir por este camino de la música, aunque un grupo minoritario tal vez de aquel tiempo también pensábamos que la música era una satisfacción enorme, pero no un medio de vida exclusiva, sino nos dedicamos también a estudiar y a buscar una carrera que nos permitiera sustentar precisamente este amor por la música en el futuro. De allí yo derivé al folclore y tengo grandes satisfacciones en ese sentido.
Mi único aporte en este cuento es, la verdad, mi condición vocal. Yo tuve la suerte, tampoco sin ningún mérito, yo nací con un registro determinado, que es poco aquí en Chile, que es el registro de bajo. Por lo tanto, eso me sirvió muchísimo. La música que se hacía en mi casa, por ejemplo, era la música fundamentalmente de raíz folclórica. Por lo tanto, yo nací escuchando a mis tías, a mis tíos, ¿verdad?, hacer música de esa índole. Así que, de repente, empiezo a darme cuenta que mi gusto por la música es el folclore. Y de ahí entonces mi tendencia y me voy a lo que es realmente lo que me gustaba. Tuve el honor de compartir con grandes talentos, con Hugo Lagos, por ejemplo, un tremendo músico chileno. En ese tiempo había un programa de radio. La radio era la fuente más importante de los medios donde el artista podía presentarse, junto con las boates de aquel tiempo. Había mucha actividad nocturna. La mayoría de las radios tenían su auditorium y eso nos permitía entonces poder llegar a la gente y tener un trabajo, como lo decía la Clarita, formal y serio en ese sentido. Y las boates también, y las giras que se hacían. No habían productores, no habían managers, habían tal vez representantes, ¿verdad? Había mucha inquietud en la radio, en el medio de comunicación más importante, como dije recién, en la radio. Y ahí había gente que estaba muy preocupada por el quehacer y la promoción de la música nacional. Quiero recordar, por ejemplo, a José María Palacios, que fue un gran radiodifusor y un gran promotor de la música nacional a través de radio. En ese tiempo era radio cooperativa o corporación, no recuerdo bien. René Largo Farías, con su Chile ríe y canta en Radio Minería. Ricardo García, también un gran promotor de la música nacional en general y en particular también del folclore. Se me olvidan muchos nombres seguramente, pero yo tuve la oportunidad de estar con ellos, de crecer con ellos y de vivir la experiencia en particular del trabajo que hizo René Largo Farías con el Chile ríe y canta. De allí tuve el honor también de estar en los inicios de la Peña de los Parras, en Carmen 340, con una agrupación que se llamó Las Voces Andinas y que cantábamos junto a Patricio Mans. De allí conocí entonces al inolvidable Hernando Alarcón, al inolvidable Víctor Jara, a la inolvidable tremenda Violeta, Ángela, Isabel, el Indio Gavés. Grabé con muchos años, con muchos de ellos. Con Patricio grabamos una obra que se llamó El Sueño Americano. Y también me tocó acompañar. En ese tiempo se hacía mucho trabajo así como de sesión, artista de sesión que se llamaba, que acompañábamos a otros artistas en sus grabaciones. Entonces me correspondió acompañar también a Rolando. Tuve el honor de grabar la última grabación que hizo Víctor Jara. Yo lo acompañé en voz en un tema que le dedicó él, un himno a los trabajadores de la construcción, y eso fue a fines de agosto del año 73. En ese tiempo yo además era gerente de promoción internacional de la IRT, el sello del gobierno, que se paraba en la marca RCA también. Ese sello se armó precisamente para poder darle un espacio mayor a los artistas nacionales, que todo era dirigido por la RCA Internacional, entonces iban todos por ese camino. Por lo tanto, mi satisfacción por la música es algo que nunca voy a pagar. Lo que pueda hacer yo para poder devolver eso siempre va a ser una parte menor. Tal como dijo la Clarita, estoy en el Sindicato de Folcloristas y Guitarristas de Chile en una labor de relaciones públicas y hemos podido en ese sentido poder llevarle alguna tranquilidad económica a ya una cantidad de 30, 38, 40 músicos nuestros que son afiliados al sindicato, y de conseguir una pensión para ellos, porque la mayoría estaba en una situación muy, muy delicada económicamente. Y era gente que yo conocí y admiré yendo a la radio, al auditorio, a saber su arte y a conocer su arte y a admirarlo. Por lo tanto, lo que hagamos nosotros en ese sentido es devolver un poquito lo que la música nos ha entregado como satisfacción y como cultura personal en lo particular. Así que después de esa data quiero dejarles a Nano Acevedo, que también vivió esos años.
Y es un hombre que, como dije al comienzo, se ha preocupado muchísimo en este aspecto, en el aspecto de la previsión social del artista nacional y en particular del folclore. Así que dejo a Nano, que es en la actualidad uno de los directores de la SCD, la Sociedad de Autores y Compositores de Chile. Nano. Una de las cosas más notables de Chile es que va a la saga de la legislación de protección a los músicos en toda América Latina, el Caribe y las Antillas. Históricamente, Chile no ha protegido a sus músicos. Recién nosotros estamos luchando por una ley, por una modificación a la ley de un 20% de música. Y la historia nos dice que en 1971, a poco de asumir el cargo del doctor Salvador Allende, hubo un decreto de ley en el cual hubo un 40% de música chilena en las radios, un 25% de música popular y un 15% de música raíz folclórica. Después, con la llegada de la dictadura, se perdieron todos los decretos y todas las leyes que habían alcanzado con mucho esfuerzo todos los viejos queridos, luminosos que habíamos tenido anteriormente, que pudieron, como don José Goles y qué sé yo, una cantidad más, que pudieron abrir camino en torno a proteger al músico. La importancia es legislar. Todas las demás cosas, si bien tienen mucha si bien mejoran, pero mejoran parcialmente, pero no de fondo. El año 2003 nosotros trabajamos una ley, que es la ley 19.889, que dice, esta ley, este capítulo, el presente capítulo regula la relación de trabajo bajo dependencia o subordinación entre los trabajadores del arte y del espectáculo. Es primera vez, creo, que en una ley de la República, la 19.809, habla de los trabajadores del arte y del espectáculo. Y al mismo tiempo habla de los folcloristas, los circenses, los ejecutantes musicales, los músicos, los autores, los compositores y una larga lista que no voy a hacer. El sindicato que yo presido, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música, pero más allá del sindicato vecino, mucho cualquier otro sindicato, la importancia de la unión en torno a acciones muy concretas, por ejemplo, de la música en vivo. Nosotros planteamos que debe ser obligatorio en los locales nocturnos con patente de casinos, guatros, restaurantes, hoteles de turismo, pub y peñas y similares, la contratación de números artísticos cada noche, chilenos. No puede ser como ocurre en Antofagasta, que las orquestas chilenas son desplazadas por orquestas extranjeras que cobran la mitad o un tercio. Y esto no es ser discriminador, porque si algún artista chileno va a Panamá o a México, no solo tiene que pagar impuestos, sino que tiene que pagar los músicos que hayan. Si yo voy con un cuarteto, tengo que pagar a 4 músicos de Panamá o de México, aunque estén sentados en una silla afuera, debo pagarles, porque si no estoy desplazando a los músicos de ese país. La música en vivo. Hace muchos años atrás, no quiero hablar de años atrás, pero bueno, la música, habían 15.000 músicos trabajando cada noche en 1973, el 11 de septiembre de 73. 15.000 músicos. No hemos logrado todavía lograr ni siquiera la mitad de esos músicos. Por eso la música en vivo nos preocupa. Debería haber una legislación que cada local debería tener música en vivo y a lo menos con un 70% de músicos chilenos.
de Arica a Magallanes. Cualquier local, se llame hotel, peña, pub, músico chileno, tarifado. De pronto los artistas lo hacen vender entradas, los mismos locales, vender entradas. O sea, el artista trae el público, canta y el dueño se lleva la plata de la comida, del trago y además le saca la mitad de las entradas que les pasan. Por lo tanto, Chile necesita en esta ley del Estatuto del Músico, que los locales nocturnos tengan un piso, un tarifado para cada músico, sea de 15, 20, 30, pero no puede ser que en algunos locales, como los buenos muchachos, se contrate un dúo, un trío de guasos o de lo que sea y les paguen un sueldo mínimo a cada uno, o sea, 8.000 pesos diarios. 8.000 pesos diarios. Eso no puede ser. La negociación. Existe la ley 9.889, que es un marco que regula la negociación de los artistas de todas y músicos de todos los géneros y estilos con sus patrones. Cuando los dicen me pagan tan poco, me dan una bebida, una cerveza o una colación, existe la ley 19.889, vale decir que si un conjunto quiere negociar con el dueño del local o restaurante o hotel o casino donde esté, puede en razón a esta ley hacerlo, es legal. Las pensiones, hablaba recién Clarita y también Tito, de lo que ha hecho el sindicato folclorista y otras entidades en el pasado que lograron pensiones para mucha gente y que fue muy importante. Nosotros como Sociedad Chilena del Derecho de Autor tenemos un derecho mínimo garantizado para los mayores de 60 años y un ingreso mensual fijo para los mayores de 70 años, que va de los 80, 100, 120, 150 mil, según la categoría que tenga. Y la categoría de los socios de la SCD la dan los recursos que generen, porque la SCD no es un sindicato, sino que es una corporación privada sin fines de lucro para el cobro, administración y fiscalización de los derechos de autor y conexos. Por ende, el haber logrado que los 8.000 músicos, más de 8.000 músicos que están en la SCD, cuando llegan a los 60 años tengan un derecho mínimo garantizado, yo creo que es un logro, es la cristalización de muchas de nuestras peticiones, de nuestras reivindicaciones de largo tiempo, siendo que la SCD, no siendo un sindicato, no siendo el Estado chileno que debería dar estas pensiones. Ese es el punto de vista distinto que yo tengo. Yo creo que el Estado chileno debería tener dentro de este estatuto del músico, debería tener una forma automática que un artista que pruebe que ha trabajado 30 o 40 años en la música lo puede probar de muchas maneras. Recién Tito hablaba de los streamers, tanto los grupos que tenga. Lo puede probar con discos, lo puede probar ya automáticamente. No tiene que ser tan farragoso todo este trámite que hay para cobrar para hacer una pensión. A mí me costó 4 o 5 años lograr tener una pensión de gracia del gobierno chileno. Así que en lo relativo a pensiones, yo creo que en este estatuto que estamos propugnando, espero que todos los sindicatos, que sea mucho más fácil para un músico cuando envejece, que sea mucho más fácil tener una cantidad de dinero mensual, porque los remedios son muy caros en Chile. Usted pasa a la cordillera y le valen 3 o 4 veces más barato. En Chile se lucra vergonzosamente con los remedios. Fiesta de la música. Esta era uno de los, dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música,
fuimos a hablar con varios ministros, pero bueno, la cosa es que la fiesta de la música se hacía en Santiago, hoy día se hace a nivel nacional. Un punto es la descentralización. No todo tiene que hacerse en Santiago. Es muy importante hacerlo en Coyipulli, hacerlo en Osorno, hacerlo. Y por eso es que creemos que los fondos de la música, del teatro, cualquier fondo artístico debería no solo incrementarse, sino poner énfasis en las regiones. Bueno, eso lo dice mucha gente, pero queremos que se aplique realmente. La seguridad social. Hoy día, a través de la SCD, con 19.000 pesos mensuales, usted puede tener seguridad social FONASA. Por eso yo siempre que veo caras jóvenes, músicos jóvenes, gente joven, les digo que es muy importante que inscriban sus obras y registren sus discos en la Sociedad Chilena de Autor, CONDEL 346, para que puedan tener acceso a una cantidad de beneficios. Nosotros tenemos convenios, bueno, aquí los voy a enumerar, pero convenios de todo tipo, oftalmología. Nosotros conseguimos un convenio que es realmente interesante, para el músico, para el cantante, qué sé yo. Tuvimos un convenio con la Universidad Mayor para que se le haga gratuitamente un estudio, un examen y se trabaje todo lo que tiene que ver con la fonoaudiología, con el instrumento del cantante, gratuitamente en la Universidad Mayor. Ese es uno de los convenios. Y en IOI, que es el Instituto Oftalmológico Integral, nosotros tenemos convenios para que sean operados de la vista con rayos láser, y es mucho más barato. En los festivales, nosotros hemos conversado con SCD en los últimos años, unas 3 o 4 veces, con los festivales más importantes, y desde este año, en el festival, la comisión jurado preseleccionador de Viña del Mar, hay un integrante de los músicos. Porque era realmente increíble que los que seleccionaban las canciones era don Vicente Gaponot, que lleva 40 años haciendo eso y que no es músico. O con una persona de un canal de televisión que no es músico. Entonces este año está Maurice Lecerf, el directorio de la SCD nominó primero a Kiko Álvarez, y Maurice Lecerf, que nos da amplia garantía de que hay un músico, un director de orquesta y gran músico, para que haya transparencia en los jurados de los festivales y se elijan las canciones, porque ya estamos bastante cansados. Concluyo esta brevísima exposición diciendo que Chile necesita el Estatuto del Músico. El Estatuto del Músico son varias medidas que vendrían a pagar la deuda que tiene el Estado chileno con los músicos. Cuando se trata de exhibir excelencia creativa, senadores, diputados, embajadores, concejales, lo que sea, en el extranjero hablan de vengo del país de Pablo Neruda, vengo del país de Vicente Huidobro, vengo del país... Pero cuando se trata en Chile de legislar a favor de los artistas, nada. Hoy día nos hemos encontrado con una campaña del terror de las radioemisoras y nos ha costado, pero sangre, sudor y lágrimas, poder conquistar este miserable 20% de música chilena. Pero es un paso. Indudablemente, estamos en eso, porque todavía no termina. Porque hay cerca de 80 indicaciones. Los senadores de derecha, más el senador Quintana de la PPD, pusieron cerca de 80 indicaciones, desvirtuando, proponiendo medidas realmente absurdas, como si te hacen una entrevista a ti, eso significa un 10% de música chilena. Pero bueno, estamos en ese camino. Antes teníamos la matrícula profesional, el carnet de artista,
Así el músico podía demostrar su idoneidad como tal, y eso era de carácter obligatorio. Ser profesional, Esta ley hace que los artistas hoy día sean trabajadores de la música y del arte, la 19.889. Pero esta otra era para que los artistas fuesen profesionales. Siendo profesionales podían suscribir contratos de trabajo donde fuese. Porque ¿cuál es el drama de los artistas? Los que hemos cantado, los músicos, qué sé yo, sabemos que los contratan por un día aquí y en 15 días más por un día acá y en 3 meses más por 2 días acá. Vale decir que las lagunas enormes que tenemos en la previsión. Pero es el reconocimiento por parte del Estado, que ya está en esta ley, a los trabajadores del arte, pero queremos que sea extensivo a la música en vivo, a los tarifados, a las negociaciones colectivas, a las pensiones, a la seguridad social, a todo tipo de cosas. Estamos trabajando lento, muy lento, en mi opinión personal, por lograr que exista una federación de sindicatos de músicos. Pero lo que yo contaba ayer en otra reunión, ayer o anteayer en otra reunión que tuvimos donde estaban Tito y es que no podemos cegarnos en torno a que las nuevas tecnologías han hecho que el trabajo, que la forma de trabajo de los músicos ha cambiado mucho. Que hayan quebrado una enorme cantidad de estudios no está diciendo que ahora cada músico puede tener un estudio en su casa. Que haya quebrado la feria del disco significa que el disco físico no es hoy día la prioridad. No es la prioridad. No es necesario tal vez que haga un long play en ese tiempo, un LP, una larga duración, o un cassette con 10 temas, o un disco doble que hice yo el año pasado con 42 temas, como un saludo a la bandera. Porque ahora hace falta que tú hagas un tema y lo subas a la nube. Lo subas, alojes en un sitio y la gente empieza a conocer tu trabajo. Eso mismo lo llevamos al terreno de las leyes. Las leyes hoy día tienen que estar acorde al momento que estamos viviendo. Nosotros tuvimos una reunión donde estaba también el sindicato de Sinamuarchi. Tuvimos una reunión en la Cámara de Diputados y le expresamos todo esto a los diputados. La Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados son como 12 tipos, 12. Hay como 4 o 5 de derecha, y hay 7 en estos tiempos, ¿no? Hablar de derecha e izquierda. Pero habían gente sensible al trabajo de los músicos. Y estamos seguros que a través de la Cámara de Diputados podemos empezar a hacer el Estatuto del Músico. Creo que es el único camino. Creo que es la única posibilidad que trabajemos una ley integral. No, esta cuestión es como el maestro Yasquilla. Empieza a botear la llave y lo traemos para que le ponga un alabrito aquí. Nosotros creemos que definitivamente tenemos que hacer una cirugía mayor. Hacer una ley, Estatuto del Músico, que a lo mejor no la vamos a basar nosotros los que estamos aquí sobre esta mesa. No porque seamos tan viejos tampoco, sino porque las leyes en Chile, esa es otra de las cosas. Las leyes en Chile duran al tiro. Las leyes en Chile duran. Hay que hacer lobby una eternidad, pero con una ley del Estatuto del Músico creo que daríamos una respuesta concreta a todo lo que ha sido las reivindicaciones que han tenido desde nuestros a mayores hasta nosotros. Gracias. Con respecto a ese último punto, ¿hay alguna parte, don Nano, donde podamos leer punto por punto el tema del Estatuto del Músico chileno? Yo te la mando. Sí. Te la doy después. Sí, bueno, esa sería mi intervención. Gracias.
Un 2. Ahí sí. Ahí sí. Sí, sí. Gracias, Ana. Bueno, esto en general es una situación bastante compleja porque, por ejemplo, si nos referimos a lo que es la difusión de la música en Chile, nos encontramos con esta ley que estamos peleando en el Congreso. Me corresponde a mí estar en la comisión de análisis de esto, porque pertenezco al Consejo de la Música del Ministerio de la Cultura, representando a los artistas folclóricos y a la SCD también, como Clarita Parra, entre otros. Estamos ahí, y en la comisión me correspondió a mí estar en ese estudio. Y la verdad es que esta situación de los radiodifusores es una situación que es impresionantemente abusiva. Y sobre todo partiendo de la base de que, en definitiva, este es un elemento que entrega el Estado. Las concesiones radiales son absolutamente gratuitas. El Estado, todos nosotros, le entregamos a unos señores este negocio para que lo exploten, y lo han tomado como tal. La verdad es que las concesiones radiales de los medios de comunicación en general deben considerar naturalmente su obligación de aportar a la cultura y a la identidad nacional. En el caso de la radio, naturalmente, con la música nacional en general. Lo decía Nano, en la década del 60 y 70 había una ley sobre el 40% de la música nacional, pero al comienzo de los 60 y por ahí fines de los 50, no había necesidad de tener una imposición legal y un porcentaje determinado para que las radios hicieran y publicitaran la música nacional. Había una comunión. Esto tiene que ser una cosa recíproca. Naturalmente, la radio en general, ¿verdad?, vive de lo que es música. Vive en términos de difusión. Obviamente, ellos tratan esto como un negocio como tal. O sea, ellos son comerciantes, son empresarios radiales. Y no consideran el hecho de que ellos tienen ese privilegio de ser empresarios radiales, porque el Estado les concede gratuitamente esa condición. El espectro radiante no cuesta un centavo si consideramos que cada radio paga anualmente 500.000 pesos anuales, ¿verdad?, por esta concesión del Estado. Y si ustedes piensan, cada frase, una frase de 30 segundos en radio cuesta promedio 1.600.000 pesos mensuales. Entonces, estos caballeros están absolutamente fuera de tiempo, hablando bien en chileno. Y esta ley del 20% en definitiva, y tal como lo hemos dicho siempre, y lo acaba de reiterar Clarita y Nano, es una migaja, pero tenemos que conseguirla, sin duda. Nos hemos encontrado con situaciones tan curiosas. Yo creo que de repente la Asociación de Radio de Chile, la ARCHI, supone que somos todos idiotas en realidad. Porque, está bien, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Estamos absolutamente seguros que esto del 20% va. Pero ellos se encargaron, ¿verdad?, de hacer lobby con los senadores y con la comisión, sobre todo, y con los senadores en general, de hacer la trampita de cambiar esta condición de 20% absoluto de la música en radio, ¿verdad?, por estas concesiones que ellos entregaban. Entonces, por ejemplo, está esto que decía Nano, de hacer 6 u 8 entrevistas al mes, ¿verdad?, para artistas. Fíjense que además ni siquiera se referían estas 6 u 8 entrevistas a músicos, sino a artistas en general, del arte en general. Ni siquiera música. Además, 36 frases diarias entregan ellos, ofrecen ellos. 36 frases diarias de promoción a los eventos que los músicos pudiéramos tener en el transcurso del mes y de la vida en adelante. 36 frases diarias en una programación radial es absolutamente nada. Una promoción de un producto cualquiera, para un lanzamiento de un producto y de identidad de un producto o de mantención de una marca de un producto en radio, requiere por lo menos 8 a 10 frases diarias en a lo menos 8 a 10 radios, no una frase al día. Cada tanda de radial, ustedes escuchan radio,
tienen a lo menos, cada media hora las tandas, ¿verdad? Tienen a lo menos 5, 6 o 10 marcas de productos que promocionan. Entonces, una al día es absolutamente nada. La Archi se ha defendido diciendo de que ellos cumplen de más, hasta un 40 o un 50% de la música nacional, a través de todos sus socios. Pero resulta de que, en definitiva, esto se mide por cobertura, no por cantidad de radios, porque las radios que cumplen esto son las radios de provincia y las radios rurales, que tienen una cobertura no mayor, ¿verdad?, a su ámbito. Esas radios tienen una potencia no mayor a medio kilo, a 1 kilo máximo, ¿verdad?, de potencia. Quienes no cumplen con esto son las grandes asociaciones de radio que existen aquí en la región metropolitana y que cubren todo el país, ¿verdad?, absolutamente. Esa gente, esos conglomerados de radio no cumplen con esta función y ellos tienen la mayor cobertura de audición. Si ustedes miden los ratings de cobertura de radio, no aparece ninguna radio en provincia, solamente las radios de región metropolitana, que son las que sirven, ¿verdad? Entonces, esto que ellos ofrecen es una burla. No somos idiotas, pues. Pero nos hemos encontrado con situaciones muy curiosas, como que algunos, bueno, Nano habló del señor Quintana, me llama mucho la atención, de que el señor Quintana, siendo el presidente del PPD, ¿verdad?, esté con la derecha. Esta es una situación de esa manera. Y lo otro que llama la atención, esta ley lleva más o menos 7 u 8 años esperando que se plantee, que se revise en el Senado y en la Cámara de Diputados. En el periodo de Piñera, por ejemplo, se le preguntó a Piñera qué opinaba de esto. Y él dijo que a los empresarios radiales, como a cualquier empresario, no se le podía pedir hacer y tocar un solo tipo de música, porque era como pedirle a los panaderos hacer un solo tipo de pan. Eso es lo que piensa la cultura nuestra, el señor Piñera. Pero lo más lamentable es que hoy, con el gobierno que tenemos y que hemos respaldado, el Ejecutivo no se haya pronunciado respecto de esta ley. Eso es lo que más nos duele, o por lo menos en particular a mí me duele respecto de esta situación. Entonces, ¿quiénes somos? Somos la Archi, la SCD, ¿verdad?, los sindicatos que hemos aglomerado a diferentes rubros de la música nacional, ¿verdad?, los que hemos apoyado esta cosa, ¿verdad? Sin SCD no habría opción de hacer nada de esto en realidad. Por eso que es importante, como decía Nano, no solamente por el problema de previsión, que ya tiene una opción bien clara respecto, por lo menos, a la salud, en los beneficios que entrega la SCD. Sí, dime. Sí, Jorge Carvajal de Punta Arenas, vengo. Mucho gusto, Jorge. Sí, bueno, conozco a Acevedo, lo conozco a todos ustedes. Me llama la atención de esto de las leyes, ¿por qué? Porque yo que he vivido muchos años en Punta Arenas, tenemos el Festival de la Patagonia que ustedes bien conocen, sí, que está tan manoseado en los gobiernos que duran 4 años, los municipios algunos duran 8, y se ha querido determinar, un día dicen que se hace, otro día dicen que no se va a hacer. En algún momento un alcalde dejó el Festival de la Patagonia de lado y hizo otro de otro nombre para no continuar con la tradición. Ahí, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque el temor de uno es que un año tienen plata, otro año no tienen plata. Es un festival que tiene más de 33 años de vida. Y todos los habitantes de Punta Arenas siempre tememos que si va a ser o no va a ser, y es un festival, es una puerta, es un escenario donde alberga todos los años a grandes artistas. Sin duda. Entonces, claro, cuando hablan de la descentralización, ¿qué tan importante podría ser una ley que también resguarde estos festivales que llevan una cantidad de años? Así como decía Nano, de que a los 30 años, cuando un cantante, un músico dice yo llevo 30 años y lo justifica, oye, un festival que lleva más de 33 años, que un alcalde por un día u otro no lo quiera, no tenemos dónde resguardarlo. Así es. Mira, en realidad esto
pasa por definir absolutamente lo que debe contener esta ley que estamos propiciando, ¿no? No obstante ello, esto pasa también por el lado de la sensibilidad que pueda tener el alcalde determinado, ¿verdad? O el director de cultura determinado de cada región y de cada ciudad. De cualquier manera, hay fondos para eso y a lo mejor hace falta que en cada punto. Punta Arenas, por ejemplo, es una ciudad neurálgica, donde la identidad nuestra debería estar muy bien marcada, ¿verdad? Porque tiene mucha influencia de lo que es el lado argentino, que sí se preocupan, ¿verdad?, de promover su identidad a través de la música, entre otros ámbitos. Lo mismo pasa en el norte. Chile no se ha preocupado de eso, el Estado no se ha preocupado de eso, como lo decía Nano, y con suerte tenemos alguna actividad aquí en la región metropolitana, pero en mi condición de consejero de la música, como está muy clarita ahora, te puedo decir que en el Consejo de la Música hay fondos, ¿verdad?, que van en apoyo de lo que se llama festivales y eventos públicos, ¿verdad? Ahí hay un fondo que promueve precisamente eso y que trata de preservar lo que es la vida de estos festivales, que son los escenarios que van quedando para que los músicos jóvenes nuestros, tanto en el ámbito folclórico como en la música popular, puedan seguir persistiendo. Sí, claro. Sí, perdón. Es que quieren referencia a eso también Clarita y Nano. Clarita. Claro, volviendo a lo que decía Nano respecto al Festival de Punta Arenas, quiero comentarte que es importantísimo que ustedes estén organizados para poder enviar proyectos. De lo que está diciendo Tito, deben estar organizados. Por otro lado, a través de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, ASCD, tenemos una comisión gremial, no es así, Nano, y que estamos realizando un catastro justamente para descentralizar y saber con quiénes contamos, cuántos somos, qué es lo que hacemos, cuántos festivales tenemos. ¿Te fijas? Pero para eso necesitamos, oye, en Punta Arenas hay un sindicato, hay 2 agrupaciones, ¿te fijas? Necesitamos los datos, que te comuniques con nosotros, a la SCD a través del señor Jorge Maú, por ejemplo, que diga, nosotros somos el sindicato tanto o la agrupación de cantores emergentes o qué sé yo. Esa es una parte. Porque si se hace, te digo, a manera personal, lógicamente que llevan mucho más la de ganar lo que están organizados. Absolutamente. Eso es en parte lo que te quería agregar, Tito, y después voy a retomar, si me lo permiten, con lo de la ley. Conozco muy bien el problema que hay ahí, lo conozco muy bien, desde el año 71 que he ido 20 veces. Existe una corporación patagónica de folclore, la cual tiene a cargo el festival. Es una corporación con todas las de la ley y que lo ha hecho durante largos años. Cuando cambian las directivas de esa corporación patagónica, el festival mejora o no mejora. Hubo una directiva X, no menciono nombre, que hizo que el festival bajara de 5.000 personas a que fueran 200. Entonces ahí hay un problema, factor humano, no es un problema, pero hay una corporación patagónica del folclore hace mucho tiempo y una organización poderosa. Ahora, lo último, cuando el festival ha hecho agua, la intendencia ha entregado dinero. Sí, claro. Incluso yo una vez me pidió ayuda Víctor, y hicimos un proyecto y se ganaron 15 millones de pesos en el Consejo Nacional de la Cultura de los Fondos. O sea, por un lado está la Corporación Patagónica de Folclore, por otra parte está la Intendencia, está la municipalidad que también apoya y están los fondos. Y eso lo sabe muy bien toda la gente allá, Pedro Sánchez, Víctor Lobo, todos lo saben perfectamente. Eso es lo que voy yo, que todos sabemos lo que pasa en el festival. Pero yo creo que el festival es tan importante para la ciudadanía y para la historia de Chile, que no debiera pasar por el gusto o no gusto de las personas que estén dentro de una corporación, o ya veíamos como el alcalde o de la intendencia. Yo creo que debiera haber una instancia que cuide estos festivales más allá si a mí me gusta el festival o no me gusta. Porque hace 2 años que el festival volvió a la municipalidad, ya no lo tiene la corporación. Entonces hace 2 años
El primer año que lo toma la municipalidad, muy bien. Ya este año recién, el festival todo mal, o sea, hizo agua de nuevo. ¿Por qué? Porque el año pasado había un director de cultura y este año hay otro. Entonces pasa por las personas si un tremendo festival se hace o no se hace. Entonces ahí es donde yo creo que debiéramos colocar, porque las platas están, como dicen ustedes, las platas existen. Por ejemplo, Gestión Cultural tiene a cargo el hacer el proyecto para el 2%, ¿ya? Para poder ganar las platas. Y hace 3 años que el Departamento de Cultura ha perdido por inadmisible las platas del código. Por eso que después el alcalde y otras personas, como Víctor Lobo, como yo, como otras personas que somos artistas magallanes, tenemos que salir a golpear fuerte y otra vez consejero por consejero, oye, ¿saben qué? Como el festival, y terminan entregando las platas. Entonces, ese es el peligro de un tremendo festival, que tenemos que ver cómo nos podemos hacer cargo realmente de que eso no suceda nunca más. Lo otro que yo creo que el Festival de la Patagonia se ha desperfilado un poco. Sí. Yo lo conocí en los años 70 y era un gran festival, porque era un festival folclórico. Y venían de Argentina, venían los mejores grupos, Fronterizo, Chachalero, qué sé yo, los mejores grupos argentinos. Pero poco... El ballet folclórico de México, estuvimos juntos una vez. El ballet del Chúcaro y la Norma Viola. Mira, en realidad todos conocemos el valor del Festival de Punta Arenas. A mí me tocó estar ahí desde el año 66, imagínate. Y esto ocurre con la mayoría de los festivales. La verdad, hay que hace falta un organismo, ¿verdad? Sí, también existe, pero resulta que no funciona, ¿verdad? Que esto funcione para que estos escenarios y estos festivales, sobre todo los folclóricos, ¿verdad?, que preservan lo que es nuestra identidad y que le permitan a la gente joven de hoy poder estar, poder estar mostrando su trabajo día a día, sea eficiente. Bueno, la verdad que nos dice que tenemos que terminar, pero Clarita quería referirse a un aspecto de la ley también. Sí, yo quiero finalizar, pero reiterar que conociendo a Nano, conociendo a Tito de muchos años, y Doña Andú entre medio, Doña Andú, tengo la... Todavía el amigo Calderón no me los entrega, pero los tengo. ¿Los tiene entre medio, Clarita? Doña Andú. Doña Andú. Hace falta muchísimos espacios, como decía Nano, y eso seguramente va a estar en el estatuto que él dice, pero yo insisto en la ley. Si bien es cierto, soy parte de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, tenemos muchos beneficios, pero no todos estamos dentro de la SCD. Y ahí hablo de la descentralización. Hay muchos músicos fuera de esto, y para ellos, para los emergentes, para los de las comunas que están recién floreciendo, necesitamos una ley, como corresponde, como trabajadores, porque como decía Nano, también, o sea, dentro de la SCD podemos ir a una AFP. A mí personalmente no me interesa, yo vengo del INP, donde era respetada como artista, porque ahí dice bien claro en la ley, o sea, si entramos a una AFP, somos como cualquier otro trabajador. Pero me enseñó una señora, muy con esto termino, dice un amigo, ¿sí? Dice Fernando Viejo, ¿cómo se llama? En San Felipe estábamos entregando tarjetas FONASA. Yo iba en nombre del tío Lalo Parra, mi padre, fallecido ya hace unos años, y me preocupo del discurso de la señora. Ellas eran temporeras, y después que termina su discurso, me hace algo en la cabeza, me hace un tic, y verdaderamente nosotros somos temporeros también, temporeros. Entonces, pero insisto, ley para todo el arte de Chile. La música para mí es esencial, como les decía, para hacer dormir un niño, para recordar el primer amor, ¿no es cierto? Para todo, para una fiesta, para una despedida, cuando estás fuera de Chile, etc. Pero yo creo que la única manera de tener una vocería, porque eso no significa
de que tú vas a mandar o tú vas a mandar esta federación o unificación, como se llame. La idea es que se una el arte nuevamente y que de ahí formen una comisión que sea vocera ante el Estado. Porque ahora sí, con esto termino. Viaja la presidenta o viaja el presidente, van empresarios, van trabajadores, van profesores, ¿se han fijado? Y artistas, a veces, no nosotros, absolutamente, porque son elitistas, sobre elitistas. Disculpa, ¿sí? Existe una gran organización de todos los artistas en Chile. Es la una. Que es la Unión Nacional de Artistas, donde estamos todos. Enorme. Pero tiene que haber, o sea, reflejarse, querido Nano, reflejarse la unidad. A eso es lo que voy. Estamos todos unidos. Pero fíjate que, ¿sabes qué? Dentro de la UNA, no sé si están los circenses, por ejemplo, que son, te digo, se les ha invitado, yo les voy a hacer llegar la invitación de ustedes, porque son, te digo, yo empecé también, a los 4 años grabé mi primer disco, a los 4 años, La Petaquita y Libertad Compañero, en un disco de aluminio, ni siquiera era noble ni nada, pero te digo, conozco mucho el ambiente circense, y ellos lograron, solitos, llegaron al Congreso, porque les tenían tomado todos los locales más importantes para los circos foráneos. Sí, con esto de verdad. Sin embargo, ellos lograron ser escuchados, y ahora tú ves al Soleil en Quilín y ves al otro en otro lado, y haciendo hincapié en que tienen que haber dentro de la presentación, que antes era al principio, ahora es al final, tienen que haber artistas nacionales. Entonces, yo creo en la unificación, pero de todo el arte. En el deporte está la sanidad, queridos amigos, y en el arte la sensibilidad, pero de todos los músicos y trabajadores del arte. Nada más. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Sí, a nombre de la Sociedad de Autores y Compositores de Chile, a nombre del Consejo Nacional de la Cultura, del Consejo de la Música, le agradecemos la paciencia que han tenido de estar aquí y ojalá que puedan transmitir todo esto que hemos conversado hoy día a sus colegas y en regiones también, ¿verdad? Esto pueda llegar. Muchas gracias. Muchas gracias.